Rotary, con el cual, como ha recordado sus generosas palabras recién en nuestras familias, celebramos no hace muchos días una hermosísima jornada en Buenos Aires, donde nos honraron por ese premio, Río Platense, los Rotary de Buenos Aires y de Montevideo. Y acá estamos de vuelta, con mucho gusto, mucha alegría también, para celebrar, también para conmemorar. Y cuando pusimos la idea de hablar de algo sobre este proceso de independencia, en estos 200 años que celebramos, le dije, para llegar un poco a la audiencia, no pongan 100, 200. Así por lo menos generamos alguna expectativa sobre qué quiere decir esto. Los 100 años son el Palacio Legislativo. El 25 de agosto de 1925 se inauguró el Palacio Legislativo. El templo de las leyes, el templo de la democracia, el templo republicano, que sigue siendo el mayor edificio del país. En el Uruguay, cuando alguien llega y le dicen el palacio, bueno, el palacio es mayor. Naturalmente, en los países europeos, el palacio era donde estuvo el monarca. En otros países, Estados Unidos, que fue la primera república moderna, se habla del Congreso. En el nuestro, sin embargo, el palacio es el de la representación popular de los diputados, de los senadores, de los hacedores de leyes. Y eso nos identifica y nos define también. Y por eso mismo, esos 100 años del Palacio Legislativo nos hablan no solo de un símbolo, sino de una historia cargada de valores. La verdad es que la historia del Palacio es larga. Antes era el Cabildo. El Cabildo fue todo. Fue el Cabildo español, después fue gobierno provisorio. Lo único que había cuando empezó esto como país era el fuerte, que es donde ahora está la Plaza Matriz. Y el Cabildo donde estaba todo. Estaban los ministerios, estaba hasta la cárcel. Todo estaba ahí. Cuando el famoso trágico motín de 1865, cuando mueren Flores y Berro, en plena epidemia de fiebre amarilla, se olvidaron de los presos. Quedaron ahí. Cuando se abandonó el Cabildo. Bueno, pero el Cabildo era lo que era, un edificio que se había ido cayendo, pero digamos, Pedro Valle, cuando se inauguró la prefectura, es todavía el Cabildo. O sea que, y ahí vino la idea ya antes del fin del siglo, ¿no? Porque ya Valladolid hace rato habían integrado una comisión en la época del Consejo de Estado, después del gobierno de Cuesta, para iniciar la idea de construir un palacio legislativo. Ahí se hace un llamado, y en 1904, en plena guerra civil, se presentan las propuestas. Había un par de proyectos nacionales, la mayoría eran proyectos internacionales, porque había sido un gran proyecto internacional, ¿no? Previamente había habido un intento, pero donde hoy está el Palacio Municipal, pero esa historia no se varía de eso. Digamos que entonces se discuten los proyectos y se termina aceptando el del arquitecto Meano, un arquitecto italiano, que estaba haciendo el Congreso. Los italianos no iban a primer premio, pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que tomamos el proyecto Meano, pero a Meano ni se enteró de que había ganado un concurso porque le pegaron un tiro en la Avenida de Mayo. Problema de pollera. Quien había sido
digamos, su ayudante, en una historia nunca definida, de si había habido una infidelidad femenina, de la cónyuge, o no se sabe bien lo cierto que nos quedamos sin arquitectos. Hubo allí un intento con los arquitectos franceses, pero no querían venir. Hubo algunos intentos con uruguayos. Me dijeron, bueno, pero ustedes vinieron a un palacio de mármol que nunca hemos hecho, ¿no? Más que bien, pero arquitecto también, pero digo, no. Hay un italiano. Y ahí entonces aparece Moretti, que había construido varias cosas en Perú, incluso un bellísimo instituto de Uruguay, y ahí estaba la Argentina, y ahí vino Moretti. Moretti cambió bastante el proyecto de Meano. Lo cambió por su sentido decorativo. Tenía un sentido decorativo mayor que Meano. Ustedes lo ven fácil. Cuando ven una imagen de la sala de congreso en Argentina, ven una imagen neoclásica muy despojada. Cuando ven nuestro palacio legislativo y otras salas, somos, ahí sí, la República Imperial, ¿no? Porque realmente Moretti le introdujo un estilo decorativo de enorme calidad, digamos, ¿no? Porque la verdad es que nuestro palacio es un lujo de arte, arquitectura y artesanía, porque fue una convocatoria. Se abrieron canteras de mármol, porque la idea fue todo con mármol uruguayo y piedra uruguaya. Se armaron las canteras. Los operarios todos italianos, los carpinteros, los ebanistas, los marmolistas. Muchos quedaron acá. Pascuino Guachi quedó acá. El Perinetti, el maestro Cunio era Cunio Perinetti. Bueno, su tío Perinetti era uno de los carpinteros italianos. Bueno, y hay tantos, y los escultores uruguayos, Rossi Magliano, Veloni, todos trabajaron. Las Cariantes están ahí. Así que eran escultores uruguayos. No las piezas que están afuera, en bronce, esas quedaron pendientes de alguna gente italiana, Castillo. Pero el hecho es que el palacio se inaugura el 25 de agosto de 1925. En ocasión de lo que era el centenario de la declaratoria de la Florida, de la declaratoria de independencia del 25 de agosto. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué el estadio se llamó Centenario? Bueno, porque en Uruguay es una característica nuestra, siempre tenemos un debate sobre todo, celebramos el centenario del 25 y celebramos el centenario del 30. El estadio es el centenario, que era el centenario de la primera Constitución. Claro. Aunque en realidad, si miramos lo que es la República Oriental del Uruguay de hoy, nuestra independencia en realidad no es ni el 25 ni el 30. Acá está el presidente del Instituto Histórico Geográfico que nos puede dar mentir, porque en realidad esta república nace en el 28. Acá hay gente de San José, que son los únicos que celebran el 4 de octubre, que fue la fecha de cambio de la ratificación del convenio preliminar de paz, que realmente es el inicio jurídico, político, jurídico de la República como tal, internacionalmente reconocida en ese carácter. O sea que celebramos todos, menos el real día en que nacimos a la independencia. Pero como nacimos de un tratado, y con el tratado era la Argentina, nosotros éramos la Argentina. Entonces, el tratado fue entre la Argentina y el Imperio de Brasil, y el Uruguay, como tal, no estaba. Es una fecha, digamos, sin glamour para ser reconocida. Y en consecuencia, entonces, celebramos el 25, celebramos el 30, y hacemos muy bien celebrar todo ello, porque ese es un proceso de 5 años extraordinario y que se configura cada uno.
entonces estamos en los 200. Y ahí estamos en los 200. Bueno, ¿por qué se discute? Nos pasa mucho la perplejidad. Vamos al liceo y nos dice, ¿qué pasó el 25 de agosto? Bueno, era independencia, se reunió la Asamblea de Florida, presidida por el padre de la Rola, en fin, tal. ¿Y qué se hizo? Bueno, se declaró la independencia. Muy bien, fantástico. ¿Qué más? Bueno, nos anexamos a la Argentina. Hubo 3 libros. Nos anexamos a la Argentina. Y entonces, ¿cómo festejamos la independencia? Que nos anexamos a la Argentina. Bueno, era la independencia que se iba a hacer. La tercera ley era la bandera. Usamos la bandera hasta que la provincia de Unida de Río de la Plata, que era su nombre oficial de la Argentina, entonces resuelve cuál es su bandera y adoptemos eso. Esa es la tercera ley. En consecuencia, si lo miramos desde nuestra República Oriental, eso no fue la independencia. Pero no por eso puede ser una declaratoria muy importante en ese proceso. Y si se quiere heroica, porque todavía eso estaba en el aire. Tan en el aire que, y ahora volvemos unos meses atrás, en el año 25, para empezar con la cruzada de abril. La cruzada del 19 de abril que encabezaba la ley. La verdad es que ya se venía hacia tiempo gestando la idea de separarnos del Imperio de Brasil. Entonces éramos estados latinos. Que fue un proyecto discutido. Nosotros fuimos una frontera entre 2 imperios, el español y el portugués. Pensemos simplemente que Colonia, fundada por los portugueses, es de 1680. Y Montevideo, fundada por los españoles, es de 1724. 60 años después. Esto pudo haber sido Portugal, como pudo haber sido España. Había muy poca gente, el indígena era muy débil, muy débil. En algunas tribus de origen más bien guaraní, todavía no estaban los charrúas, tenían mucho después. Y en la concepción del imperio, digamos siempre, cuando uno lee los historiadores y los tratadistas brasileños, siempre piensan a Brasil como un continente que lo es, ¿no? Dominado por la geografía, y diciendo que, bueno, la geografía dice que se va desde el Amazonas hasta el Plata. Razón por la cual, y esto es muy curioso, es anecdótico, pero no es la escena. Cuando el Uruguay se independiza realmente y se hace la paz en el 28, en Brasil se mira como una espantosa derrota. Y hasta hoy, todos los libros, todos los enfoques, algunos más modernos, no ya los antiguos de Cambón, sino los nuevos de Pimentel, los autores brasileños modernos, hablan siempre de la derrota. En Buenos Aires se festejó. En Buenos Aires se festejó la paz, ¿no? Decía que nos separábamos Brasil. Pero bueno, volvemos a la cruzada. Había un ambiente de salirse del Imperio de Brasil. Había habido un intento en el 22, había un intento fallido en el 23, ¿no? Rivera no lo acompañó y en consecuencia fracasó. Ahí estaban los 2 compadres, siempre en esa dialéctica particular que lo caracterizó. Digamos, y finalmente en el 25 se larga la Valleja, apoyado por un movimiento que se había venido desarrollando en Buenos Aires, impulsado por una logia llamada los Caballeros Orientales que presidía Santiago Vázquez y otros de la época. Y
comando del principal regimiento a un presidiario. Porque ya en la época el debate político, naturalmente, llevaba a un lado y llevaba a un otro. Y como Rivera tuvo una vida política más larga, tuvo más partidarios y también más detractores, hasta hoy. Y que le han aparecido nuevos detractores ahora en uno de los fanatismos propios de nuestro tiempo, con un indigenismo tardío e ignorante de ello. Entonces, el hecho está fuera del prisionero Monzón, el hecho que sale la Valleja jefe, Rivera segundo jefe, y con los dragones. Porque esa había sido la gran astucia de Rivera. Cuando en el 20 fuimos absolutamente derrotados, categórica, no quedaba nada de lo que era. En el año 20 estábamos perdidos. Artigas se va, Valleja estaba preso en la isla de las Pobras, Bernabé Rivera estaba preso en la isla de las Pobras, Joaquín Suárez estaba preso en la isla de las Pobras, quedó Rivera con 300 dragones a todo lo que quedaba. Y ahí pactó el armisticio con Lecor y lo convenció de que no iba a tener paz si no era con él de comandante, y ahí logró mantener esa fuerza armada que fue decisiva en el 25. O sea, los 33, por más heroico que fuera, no iban a ganar una guerra. Precisaban algo aquí. Y eso era Rivera, que tenía armado no solo eso, sino una cosa más importante, que era, había ejercido su influencia como comandante de la campaña para mantener a los poseedores de la tierra, digamos, para amparar a aquellos que estaban en las tierras, en un debate que duró muchos años, entre propietarios y poseedores. Porque había títulos de propiedad de señores españoles que no habían visto ni dónde quedaba esta lejana y exótica tierra, pero que en algún momento en la colonia, por alguna herencia, habían pasado a ser propietarios. Y ahí había gente que vivía. Entonces había ese debate entre los poseedores, los propietarios, de lo cual incluso se arrancaron juicios interminables y odio fanáticos, ¿no? Porque, por ejemplo, Rivera se ganó un odio de los Viana y a los Anchugarro, que por suerte no persiste, ¿no? Los Viana de ahora no lo criticamos, pero que fue un odio tremendo por el juicio que ellos perdieron. Porque Rivera le fundó Durazno en la tierra que presuntamente era él. Eso todavía en la época del imperio. Durazno se funda todavía en la época del imperio. Entonces, en abril, 19 de abril, 29 de abril, Monzón. Y ahí arranca. En una acción que era muy difícil, frente a un ejército, porque lo que hay que entender es que el ejército portugués era un tremendo ejército. Era un tremendo ejército. A veces hablamos de Lecor como si fuera un personaje insignificante. Y Lecor había sido el único jefe portugués que había comandado una división en la guerra de la República Española bajo Güell. Cuando España estaba tomada por los franceses, porque todo esto arranca en Napoleón, las cosas no son, toda la independencia arranca en Napoleón, nada se explica en Napoleón, pero eso lo hablamos otro día. Naturalmente era una situación, era un ejército que venía de esa guerra, eran oficiales fogueados. Lecor, como digo, era el único jefe español o portugués ibérico que había aceptado este vuelito. El vuelito los usó a los españoles para la guerra de guerrilla, porque ya que eran buenos para saltar de noche para todas esas cosas, pero no para comandar ejércitos. O sea que el ejército portugués era un formidable ejército, un gran oficial, ¿verdad? Que también tuvo el sueño, por eso es muy interesante, es anecdótico pero no deja de serlo. Lecor pensó que la ciclatina era para siempre, y por eso alentó los casamientos de sus oficiales con chicas uruguayas, de los cuales hubo varios casamientos.
casa con una chica uruguaya, Herrera, Bilbaso, o sea, tatarabuela de nuestro presidente en la calle Pop. Y tatarabuela de nuestro presidente en la calle Herrera, porque ella era Herrera baja Bilbaso, igual que con Juan José de Herrera, el padre de la carrera. O sea, eso indica que ella nunca volvió. Después, nunca volvió. Ella tenía 17 años, 18 años cuando se casa, porque era mucho mayor. Ya la 50. Pero bueno, volvemos a los 200 años. Estamos en abril de nuestra campaña. Rivera manda a los dragones y está cuidando el oeste y el este, la bandeja del centro. Rivera, que siempre tenía las perspicacias tácticas, advierte que el ejército portugués tenía 8.000 caballos en el rincón de Areo, o rincón de Brasil, donde confluye el río Negro. Entonces dije, bueno, ahí lo liquidamos. Ok, los caballos eran los tanques de la época, era el método de desplazamiento militar. Entonces va, imagina una operación fulminante, como era la que proyectaba, y lo hace. Íbamos 300 dragones nomás, pero roban toda la caballada y lo dejan. Pero cuando ya se alejaba, se topa con dos fuerzas, una mando del general Jardín y otra mando de uno de los Mena Barreto. Los Mena Barreto son la tradición militar más larga de Río Grande hasta ahora. Sí, que los Mena Barreto, generales en el ejército brasileño. Y ahí entonces lo derrota. Lo derrota también por sorpresa, porque fue un encuentro sorpresivo, y ahí la batalla de Rincón pasa a ser fundamental, porque queda el ejército brasileño debilitado por falta de caballos. Hay que ver lo que son los 8.000 caballos. Es algo tan imponente, ¿no? O sea que era muy impresionante. Y ahí entonces los brasileños se repliegan y vendrá entonces en octubre, un mes después, la batalla de Sarandipo, en la cual ahí están todos, porque está la Valleja al frente, Rivera comanda acá a la izquierda, Zucchiategui a la derecha, Oribe el centro, y estuvieron todos los templúferos colorados y blancos. Es la última vez que estuvieron todos. La primera vez que se habían peleado ya eran, estas son anecdóticas pero divertidas. La primera vez había sido en el 23, por esas sublevaciones previas del 25. Y ahí se enfrentan Rivera y Oribe. Rivera, oficial brasilero, Oribe, oficial portugués. Un encuentro en Casaballe. Fue la primera vez que se enfrentaron. Porque a veces se olvidan de que en realidad Oribe se había ido en el 17 de Artigas, había tenido un periplo en Buenos Aires y después había vuelto con los portugueses. Se enfrentan ahí, uno portugués y otro brasileño. Eso lo que era la época, ¿no? Pero vamos, sin embargo, siempre oriental. Entonces, Sarandí, y viene la declaratoria. Como digo, era un acto de arrojo. ¿Por qué nos unimos a la provincia argentina? Bueno, Rivera dice, porque teníamos que convencerlos a los porteños de que merecíamos su apoyo, porque ese es el otro tema. El gobierno argentino no había apoyado la cruzada de la Resistencia. Ni nos apoya después de Rincón, ni nos apoya después de Sarandí, aunque ahí se convencen de que realmente había. Y Rivadavia, cuando lo van a ver los diputados muertos de Rivadavia, vuelve, se cae el agua, Rivadavia lo corre, porque no quería arriesgarme a guerra con el imperio. Tan simple como eso.
autos de la otra guerra, ¿no? Entonces, no era por maldad, es porque realmente no daba el dinero, porque siempre nos olvidamos de quién paga la guerra, ¿no? Alguien tiene que pagar, ¿no? Acá quien pagó los 33, bueno, un grupo de estancidos argentinos y de saladitas, porque básicamente Capari, Juan Manuel de Rosa y algunos otros estancidos y saladitas sobre los que escuchaban hablar. Pues siempre nos olvidamos de eso, ¿no? Y financiaba Tigres, los corsarios norteamericanos. Los corsarios norteamericanos, sí, los corsarios. Salían de Baltimore. Bueno, la declaratoria. Bueno, Rivera dice, bueno, precisamos el acuerdo de Argentina. Y por eso entonces, Eduardo Acevedo lo habla mucho esto y Juan Torreira también. Porque nos uníamos a la Argentina de modo incondicional. No olvidemos que las instituciones del 13 nos uníamos, pero sobre esta condición: república, federación e independencia. Y no nos unimos porque entonces no había, ni querían la independencia ni querían la república. Y en el 25, todavía no sabía si querían la independencia y claramente no querían la república. Claramente no querían la república. Porque después de esto se va a Rivadavia y se va a Belgrano, a Buenos Aires, a tratar de armar una monarquía acá, con príncipes europeos. ¿No? O sea que la república en Buenos Aires no estaba instalada en ni idea. Sí estaba instalada acá. Y en Córdoba, y en allá arriba, y en Santa Fe. Por eso mismo, en el 15 tuvimos la Gran Unidad, porque realmente ahí nace el espíritu de la República, que no estaba en Buenos Aires, todavía no estaba. Al punto tal, que fíjense que la declaratoria de independencia de las provincias unidas de los Plata, o sea, la Argentina, es recién en el 16 en Tucumán. ¿No? Nosotros estábamos independientes, lo declaramos recién después Tucumán, y no declaran la República, porque todavía estábamos en estos monárquicos que persistían en el año 25. Persistía el 25, 26. Ahí ya había caído Napoleón hacia abajo, ¿no? Estábamos al revés, en el auge de la monarquía. Napoleón había terminado Waterloo en el 15 y la monarquía ya había vuelto en fuerza. Rusia, la Francia monárquica, la España monárquica, que había vuelto a ser monárquica y decía que iba a mandar una expedición. Lo cierto es que se declara independencia y ahí entonces sí, Buenos Aires apoya y se forma el Ejército Nacional. Y ahí nos volvemos a pelear también. Porque eso desde Artigas era siempre allí. Buenos Aires quería el comando del jefe y el ejército uruguayo susumido. Y eso no lo aceptaron. Ahí lo aceptaron, La Valleja lo aceptó, Rivera lo aceptó y se fue. Por eso Rivera no está en el grupo. Y viene la guerra, digamos, las provincias unidas contra el imperio en el 26. En febrero del 27, la batalla de Tusaibón, la gran batalla, que comanda Alvear, el ejército nuestro, y se llama la batalla de las desobediencias. Una enorme batalla en la cual había desobediencias allá y desobediencias acá, y las dos por la misma razón. Porque acá mandaba Carlos Alvear. Carlos Alvear era un gran militar, formado en España. Muy inteligente y muy culto. Pero para los nuestros era el petimetre porteño. Y allá era el conde de Evo, casado con la princesa de Orleans. Y abajo, ¿quién estaba? Los que peleaban eran Bento González y Bento Monreal. Y acá abajo el que peleaban la Valleja y los Rivera y los nuestros. Que le costaba mucho aceptar. Por la cual la Valleja le rompió todo el plan de combate al que lo quería matar. Lo quería matar. Porque le cambió la disposición.
Pero la batalla se gana, los portugueses se retiran, pero quedamos ahí, cantados. Y el liberal ahí concibe, le propone a la Valleca no lo acepta, por los vídeos anteriores, que había que tomar las misiones, porque si no le metíamos la guerra a los brasileños, a esto del Brasil, nunca el imperio iba a aceptar. Y así fue. Le metimos la guerra a las misiones, en 20 días Rivera conquista todas las misiones, y ahí al final entonces se hace la paz por el precio de las misiones, ¿no? Se paga el precio de las misiones, y a Rivera y los Rivera habían armado todas las misiones, ya con David, gobierno y todo lo demás. Con lo cual quiere decir que ahí entonces ya se instala la Asamblea Constituyente, ahí se empieza el proceso de independencia y en el 30 tenemos nuestra Constitución, nuestro primer presidente constitucional de Estados Unidos. Quiere decir que, como ven, lo de los 200 años son 200 largos años, ¿no, verdad? Empiezan el 25 y terminan en el 30, el 25 es la declaratoria, el 27 y 28 es el convenio, el Tratado Internacional de la Asociación Preliminar de Paz, en el 30 la Constitución. Son los 5 años en que se configura este país. Por eso, hace 100 años celebramos la República con el Palacio Legislativo y celebramos las pasiones populares con el Estadio Centenario de Montevideo. Gracias.